Hagamos un pequeño ejercicio de cálculo de peso y balance con la información manejada hasta ahora y las ecuaciones presentadas en el video anterior. Tenemos una aeronave con tren triciclo, rueda de nariz y ruedas principales, cuyo pesaje está establecido en, en la orden técnica de la aeronave y en el manual de mantenimiento del mismo. En primer lugar, aplicamos todos los procedimientos que ya conocemos, revisamos y nos verificamos que tengamos todo el material a la mano, las balanzas, los gatos, todos los elementos imprescindibles para el pesaje y balanceo de la aeronave, así como los manuales y la orden técnica necesarias. Nos ubicamos entonces en el diagrama E de la aeronave y encontramos que esta aeronave tiene unos rangos y un límite delantero del centro de gravedad y un límite trasero del centro de gravedad establecido por el manual y por el fabricante. Procedemos a hacer la limpieza de la aeronave, hangarizamos la aeronave, drenamos todo el combustible y el aceite del motor permanece lleno. Vamos a hacer un pesaje de la aeronave con full aceite y drenaje del combustible tal cual como establece el peso en vacío. Según el manual del fabricante, la línea de referencia de Datum Line está ubicada en la parte inicial de la cabina de la aeronave, tal cual como se ve en la figura. Procedemos a tomar las lecturas de mediciones con el metro, si no aparece en el manual o en la orden técnica de la aeronave, hacemos las correspondientes medidas, dándonos que la distancia que hay entre la rueda de nariz y la rueda principal es 67,8 pulgadas. Igualmente, la lectura o la medición entre el datum line y la rueda, el eje principal de las ruedas es 34 pulgadas. La medición entre el datum line y la rueda de nariz, 33,8 pulgadas. Ojo con estos datos. Recuérdense que todas las mediciones que estén por delante del datum line son negativas y todas las mediciones por detrás del datum line son positivas a la hora de hacer los cálculos. Igualmente, tenemos que la aeronave, permítanme aquí mover esto, tenemos que la aeronave fue pesada con la condición de aceite, full aceite, no se drenó el aceite del motor, con una cantidad de 9.5 litros, recordándonos que para efecto de peso y balance, un litro de aceite equivale a 1.8 libras, tal cual como se los indiqué en láminas pasadas. Si multiplicamos 9.5 litros por 1.8, nos da un peso de 17 libras en aceite. Asimismo, tenemos que el aeronave, al momento de ser pesada, no estaba la batería instalada en el avión. La batería es un artículo que pertenece a la carta A y pertenece al peso vacío del avión, pero por alguna razón no se encontraba la batería en ese momento del pesaje. Por lo tanto, buscamos la información en la carta de cuánto pesa la batería y ella pesa 13 libras. Esa batería, ese peso debe ser incluido posteriormente cuando hagamos el procedimiento. Asimismo, la silla del piloto, que es un artículo de la carta A y un artículo del peso vacío de la aeronave, tampoco estaba instalada en el avión al momento del pesaje porque se le estaba realizando mantenimiento o cualquier circunstancia X y no se encontraba la silla del piloto instalada en el momento del pesaje y el peso de la misma es 29 libras según el documento de la carta A.
Anexo a esto tenemos que al momento de hacer el pesaje y balance y la nivelación de la aeronave, se tuvo que dejar dentro de la aeronave una caja de herramientas que pesa 10 libras. Esta caja de herramientas no es parte del peso vacío del avión y no es parte de la cartada. Por lo tanto, en los procedimientos que hagamos, esa caja de herramientas debe ser descontada del peso, restada del peso al final. Asimismo, en el manual de mantenimiento de peso y balance vamos a encontrar que el límite delantero del centro de gravedad es 14.5 con respecto al datum line. La distancia que hay al límite delantero es 14.5 y el límite trasero 18,9 pulgadas. Es decir, que el nuevo cálculo del centro de gravedad debe estar dentro de estos rangos para que la aeronave tenga permiso de aeronavegabilidad y pueda despegar. Asimismo, nos da la información de que el peso máximo de diseño de esa aeronave es 2.595 libras. Tenemos entonces que el motor de la aeronave y el tanque de aceite de ese motor, que ya dijimos que son 17 libras, está a 49 pulgadas del datum line. Recuérdense que esta medida es negativa, puesto que está en el lado izquierdo o por delante del datum line. Tenemos asimismo que la batería de la aeronave está a 3 pulgadas por delante del datum line. El piloto y la silla del piloto se ubica a 16 pulgadas por delante del datum line. Y la caja de herramientas, que no forma parte del peso vacío y que tuvimos que utilizar para nivelar el avión, está a una distancia de 48 pulgadas con respecto al datum line. Procedemos entonces al llenado de la carta B, al llenado y los cómputos de peso y balance. En primer lugar, ponemos la fecha, el modelo de la aeronave, el serial de la aeronave, el lugar del pesaje y el técnico que realiza el pesaje. Tenemos la información ya tomada de las mediciones, donde E es la distancia que hay entre la línea de referencia y las ruedas principales, es de 34 pulgadas. La distancia que hay entre rueda de nariz y rueda principal es 67,8 pulgadas. Y la distancia entre el datum line y la rueda de nariz, 33,8 pulgadas. Fíjense aquí que ya colocamos el negativo, pues una distancia negativa porque está por delante de la línea de referencia. Igualmente, al hacer el procedimiento de pesaje, debemos colocar las correcciones de las balanzas. Tomando en consideración que esta aeronave fue pesada y fue levantada en gatos y cada gato fue puesta sobre la balanza, el peso de esos gatos, se conoce como tara, debe ser restado al peso total. En este caso tenemos una corrección en la pierna del tren de aterrizaje izquierdo de 5 libras y igualmente en la pierna del tren de aterrizaje principal derecho de 5 libras. Y en el tren de nariz tenemos una corrección de 10 libras. Procedemos al pesaje. La lectura de la pierna izquierda, 620 libras. La lectura de en la báscula del tren de aterrizaje derecho, 609 libras. Y la lectura en el tren de nariz, 464 libras. Colocamos las correcciones en los cálculos y restamos esta de la lectura de la escala. Nos da como resultado que el peso neto en el tren izquierdo, en el tren principal izquierdo, 615 libras, en el tren principal derecho, 604 libras,
y en el tren de nariz 454 libras. Al hacer la sumatoria de la pierna izquierda y la derecha, tenemos el subtotal del tren principal, que es 1219 libras. Trasladamos las medidas E y F al documento, a la hoja de cálculo, y para poder calcular el momento utilizamos la ecuación, aplicamos el peso por el brazo para determinar el momento. En este caso, centro de gravedad, el peso neto, del tren principal, 1219, por el brazo, 34 pulgadas, nos da un resultado de 41.446 libras por pulgada. En la rueda de nariz tenemos 454 libras por 33,8 menos 33,8, nos da un momento negativo, pues más por menos nos da un signo menos. Entonces este momento es de menos 15.345,2 libras por pulgada. Hacemos la sumatoria de el subtotal del tren principal más la rueda de nariz y nos da un total de 1.673 libras. Este es el peso en vacío de la aeronave. Igualmente, sumamos los momentos, en este caso 41.446 menos 15.345, da un momento de 26.100.8 libras por pulgada. Debido a que esta aeronave está equipada con rueda de nariz y la línea de referencia está por delante del tren principal, utilizaremos la siguiente ecuación. Centro de gravedad es igual a E menos L por D sobre P. Donde ya sabemos que D es 67,8 y E 34 pulgadas. Procedemos a hacer los cálculos. 34 pulgadas menos 454, que es la lectura de la rueda de nariz, por 67,8, que es la distancia entre la rueda principal y rueda de nariz. Todo eso dividido entre 1.673, que es el peso neto en vacío de la aeronave, nos da un centro de gravedad de 15,7 pulgadas. Recordando que los límites del centro de gravedad eran 14,5 y 18,9, nos indica que entonces el centro de gravedad está dentro de los límites establecidos. Si colocamos trasladando estas lecturas, el peso neto obtenido de 1.673 libras, el momento 26.100,8 y el centro de gravedad 15,7 pulgadas.